Vamos a nuestro tercer tema de nuestra serie que tenemos este mes, hermanos, acerca de Colosenses capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. El tema principal es, pueden relajar sus mascarillas si gustan, los que gusten, y respirar un poquito tranquilos mientras estamos sentaditos y quietecitos. Cristo en nosotros. La palabra de Dios nos da esta verdad, nos da esta preciosa verdad para nuestras vidas y nos hace ver que el Señor ahora en nosotros se convierte en nuestra esperanza para todas las cosas que nosotros necesitamos. Si van conmigo allá a Colosenses 1:26, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ¿verdad? Y de esto hablamos el mes anterior acerca del misterio de la piedad, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, ya lo conocemos, a quienes Cristo quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre los que no son judíos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, hablando de género humano, no solamente varón, sino hombre y mujer, por supuesto, a todas las personas. Presentarnos para que a través de la amonestación y a través de la sabiduría y de la enseñanza, todos nosotros podamos llegar a ser perfectos delante de Dios. Hemos estado hablando acerca de que donde quiera que miramos en este tiempo, hermanos, ahorita hay un espíritu de desesperación. Y estamos viendo cómo podemos nosotros cambiar ese espíritu de desesperación por esperanza. Cómo podemos cambiar esa sensación de fracaso en mucha gente en una victoria para nosotros como cristianos. Cómo vivir triunfantes en vez de dejarnos vencer por las circunstancias que están a nuestro lado. No solamente ahorita en el tiempo de la pandemia que se está viviendo en el mundo, todos los días nuestras vidas, desde hace muchos años, por supuesto, enfrentamos situaciones difíciles. Todos los que estamos aquí, de una de otra manera, hemos enfrentado situaciones difíciles. Enfrentamos tribulación, enfrentamos angustia, enfrentamos inseguridad, hemos enfrentado enfermedades. Pero la única manera de poder salir adelante en cada una de esas circunstancias, hermanos, es teniendo en cuenta esta verdad que el Señor nos está dando. Cristo está en nosotros. Cristo está en mí. Dilo conmigo. Cristo está en mí. Y Cristo estando dentro de nosotros, ahora tenemos nosotros todas las armas para poder salir adelante y ser vencedores. El Señor no está lejano. El Señor no está hasta allá lejos y cada vez que le hablamos Él viene a rescatarnos. El Señor ya está en nosotros, el Señor ya vive en nosotros y nos da toda la fuerza para poder salir adelante en toda circunstancia. Estos particularmente son tiempos difíciles. Son tiempos de incertidumbre acerca del futuro inmediato. No sabemos qué va a suceder, no sabemos cómo viene todavía la situación. Se hablan muchas cosas, escuchamos que la situación económica el próximo año va a ser difícil, particularmente en todo el mundo. Se habla de que algunos países están empezando otra vez a tener rebrotes de esta enfermedad y algunos países como Israel han tenido que volver otra vez al confinamiento total de toda la gente. No sabemos cómo vienen las cosas. No sabemos qué es lo que va a suceder. No sabemos si va a haber una vacuna. No sabemos si la vacuna va a ser eficaz o si nos va a ayudar o no. No sabemos cómo viene y eso causa, hermanos, incertidumbre en la gente. Nos estamos adaptando a nuevas circunstancias que no conocíamos. Nos vamos adaptando poco a poco. No es que le perdamos la precaución a la enfermedad, pero ya como que vamos conociendo a nuestro enemigo, ¿verdad? Ya sabemos por dónde está, ya sabemos cómo lo podemos evitar, ya sabemos cómo podemos hacer que no sea tan agresivo y ya vimos testimonios y aquí tenemos ya gente que ya pasó por esa situación y gracias a Dios salieron adelante, el Señor los levantó y aquí están y pueden decir, lo pasé, pero pues ya
sentí como que se me movía el piso, pero ya gracias a Dios aquí estoy. Y ahora estamos listos para seguir adelante. ¿Cómo viene la situación? No lo sabemos, hermanos. No sabemos. Lo que sí podemos saber y en lo que sí podemos tener una preciosa seguridad es que Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, tendremos nosotros la fuerza para enfrentar cualquier situación como se presente. El saber que tenemos a Cristo en nosotros entonces se convierte en la base de nuestra esperanza. Esto lo hablamos en la primera plática. En la base de nuestra confianza. Esto hablamos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar acerca de que también se convierte en la base de nuestro descanso. ¿Descansar de qué? ¿Descansar de qué? Esta pandemia global y las situaciones que se presentan todos los días, hermanos, en nuestras vidas, ya sean enfermedades, sean problemas matrimoniales, familiares, problemas con los hijos, finanzas, trabajo, y no solamente eso, sino que también muchas veces el pasado, nuestras malas decisiones, tristezas, fracasos, todo eso son situaciones que nos hacen perder nuestro verdadero descanso. Nos hacen vivir permanentemente cansados, muchas veces físicamente, pero sobre todo emocional y espiritualmente. Mucha gente se va en la noche a la cama y en lugar de descansar y entregar su descanso al Señor, la cabeza le empieza a dar de vueltas. ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y cómo le voy a hacer? Y viene esto, y viene el otro, y el chamaco, y la chamaca, y el marido, y la marida, y ahí estamos dándole vueltas, ¿verdad? Y muchas veces también nuestro pasado constantemente viene y nos empieza a atormentar. Son cosas que ya quedaron atrás, son cosas que ya, lo que se hizo, punto. Pero muchas veces ese pasado, hermanos, está atormentándonos todavía y no podemos tener el descanso que necesitamos. No solamente descanso físico, sino también descanso emocional, descanso espiritual. Hay mucha gente que puede dormir muy bien, pero tú les ves su semblante y la gente trae cansancio emocional. Cansados de lidiar con las emociones, cansados de lidiar con sentimientos, cansados de lidiar también con su mismo espíritu, una lucha constante espiritual. El saber que podemos descansar, hermanos, sin nada de estas cosas que nos agobien o nos atormenten, es lo que Cristo desea en nosotros. A eso se le llama paz en medio de la tormenta. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes van conmigo al libro de Marcos, se van a dar cuenta a qué se refiere el Señor Jesús. ¿Cómo se puede dormir? ¿Cómo se puede descansar cuando estamos en medio de tantos problemas? Fíjense lo que dice Jesús, Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, les dijo Jesús a sus discípulos. Despidieron a la multitud. Le tomaron a Jesús como estaba, porque Jesús ya estaba en la barca, desde la barca estaba predicando en la orilla de la playa, y también con él otras barcas, porque eran varios discípulos que iban. Pero se levantó, versículo 37, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se empezaban a anegar las lanchitas, ya les empezaba a entrar mucha agua. Y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Bien a gusto. Estaba la tormenta, todo lo que daba. Y Jesús, allá así, recibiendo la lluviecita, el viento le pegaba. Dice que era una tempestad de viento, no había mucha agua, ¿verdad? Pero él estaba acá, así. Te alabo, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre. Y los otros pobres ya les daba el cuarto. Se estaban anegando, no sabían cómo sacar el agua. Y fueron y lo despertaron. Maestro, ¿por qué estás durmiendo cuando todos nosotros estamos en angustia? ¿Por qué estás descansando cuando todos nosotros estamos con miedo? ¿Por qué tú puedes descansar
cuando todo alrededor se está poniendo en contra nuestra. Maestro, ¿no tienes cuidado que perece? O sea, ¿no te importa? Sí, como tú eres Dios, tú te vas al cielo, ¿y nosotros? Y levantándose, versículo 39, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Por qué están, gracias, por qué estás amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? ¿Cómo es que no tienen fe después de todo lo que he estado con ustedes? Entonces los discípulos cambiaron su miedo por un temor reverencial, por un temor que les sobrecogió cuando vieron lo que sucedió. Y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Eso se llama, hermanos, paz en medio de la tormenta. Hay por lo menos 3 situaciones, hay muchas, pero 3 son las principales que nos hacen perder ese descanso físico, emocional y espiritual que necesitamos todos. Vamos a verlo rápidamente hoy. Número 1, Cristo nos da descanso de la carga del pecado que nos asedia. Cristo nos da el descanso de la carga del pecado que nos asedia. Cristo en nosotros, Cristo en mí, es la base de nuestra seguridad del perdón de todos nuestros pecados. Vayan conmigo a primera de Juan 1, 8 y 9. Dice el apóstol Juan: si decimos que no hemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente eso, sino que limpiarnos de toda maldad. Nadie de nosotros puede decir que esté libre de pecado, hermanos. Nadie de los que estamos aquí. Nadie puede decir que estamos libres de pecado. Que no hay cosas de las que debemos arrepentirnos y que en muchas noches nos han impedido descansar. Muchas cosas, actitudes, pecados, acciones, hechos que hemos hecho que sabemos que ofenden la divinidad de Dios, la santidad de Dios, y que muchas noches nos han quitado el sueño. Y que muchas veces durante el día nos están inquietando y no podemos descansar plenamente. No podemos tener la paz que tenía Jesús en medio de esa tormenta, porque el pecado está ahí presente. Pero la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar. Y si Dios perdona tu pecado, no tiene ese pecado por qué seguirte quitando el descanso que necesitas. Todos podemos recurrir a Cristo, la esperanza en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza para que nuestro pecado sea perdonado y seamos limpios de toda maldad. El rey David experimentó esa falta de descanso cuando se encontró en pecado. Cuando se dio cuenta de que había mandado matar a uno de sus más feroces y fieles capitanes que tenía en el ejército. ¿Por qué? Porque se enamoró de la esposa. Y para quedarse con la esposa, mandó al frente de la batalla a su amigo Urías para que lo mataran. Y le dijo al que lo mandó: asegúrate que se lo revienten. No lo mató físicamente él, pero igual lo mandó matar, literalmente. Y el pecado se empezó a apoderar de David. Y la inquietud. Y David perdió la paz. David se desenfocó. David dejó de buscar al Señor. Me imagino que en esas noches David tenía hasta pesadillas, pensando y soñando cómo su amigo Urías estaba en el frente de la batalla y cómo lo habían matado, cómo lo habían atravesado las lanzas enemigas, con tal de él poder satisfacer un deseo que tenía solamente de una mujer. El plan de Dios en nuestras vidas, hermanos, se desenfoca
Y no fue hasta que David lo reconoció, no fue hasta que él confesó ese pecado y buscó la limpieza del Señor, que pudo recuperar su comunión perdida con el Señor. El Salmo 51, si lo leen despacito en casa, todo el Salmo 51 es ese relato de cómo David se enfrenta a ese pecado y cómo se confronta a él directamente delante de Dios. Empieza diciendo en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Este es lo principal, hermanos. El pecado te puede estar destruyendo. El pecado puede estar quitándote el descanso y la paz que necesitas, pero a menos que lo reconozca, el pecado no se va a ir. Dios no me va a limpiar. El Señor no me va a restaurar. Mi vida espiritual va a seguir cansada, mi vida emocional probablemente también, y mi vida física probablemente también. Van a seguir cansadas hasta que yo llegue a este punto de ser honesto conmigo mismo y decir, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, no solamente a ratos, en las noches cuando me voy a dormir. En las noches cuando ya todo está oscuro, cuando todo está en silencio, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tú, Señor, reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La segunda cosa que hace David, pide la restauración después de que confesó su pecado. Dice, pues sí, lo reconozco, me equivoqué, la regué, hice mal, me dejé llevar. Pero ahora lo importante es que lo estoy reconociendo y le estoy pidiendo al Señor que pueda restablecer su comunión conmigo. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches. Hermanos, esta súplica está tremenda en David. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando nos dijeron a nosotros hace 6, 7 meses, les vamos a quitar la iglesia y no vamos a poder estar en la iglesia. Yo no sé cuántos de nosotros habremos clamado delante de Dios de esta manera. Señor, no me quites de delante de ti, Señor. No me prives del momento de estar en tu casa y de alabarte. No me lo quites, Señor. Yo no sé cuántos de ustedes, cuántos de nosotros entramos casi en pánico cuando nos dijeron eso. O fue, está bueno. Pues entonces desde la casa en pijamita, ahí te guacho. ¿A cuántos nos dolió? ¿Qué tanto nos llegó a doler, hermanos? ¿Qué tanto sentimos? A David le dolía mucho. No me eches, por favor, de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La tercera cosa que hace David, después de la restauración, entonces viene el descanso y David nuevamente se vuelve a enfocar en lo que verdaderamente le importaba. Dice el versículo 18 y 19, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Cuando David estuvo envuelto en toda esa situación, se le olvidó lo que estaba haciendo. Se le olvidó que estaba levantando una ciudad. Se le olvidó que había enemigos, él estaba feliz con la mujer nada más. Y se olvidó de todo lo que, se desenfocó totalmente de la misión que Dios le había encargado. Una vez que él recupera el gozo de su salvación, no la salvación, porque la salvación no la perdió el gozo de su salvación, nuevamente se enfoca
edifica los muros de Jerusalén. Entonces, fíjense versículo 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, y nuevamente, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. En estos versículos finales, nuevamente se siente como David vuelve a respirar y a tener descanso después de haber confesado su pecado, y recupera el verdadero sentido de la adoración. 2 veces el versículo 19 dice entonces, es decir, después de haber pasado el dolor de cargar con el pecado, después de haberse despojado de él mediante la confesión, se restaura el verdadero propósito de la adoración a través de sus ofrendas, de sus holocaustos, de su adoración a Dios. Una vez que se despojó de ese pecado, David recuperó nuevamente el enfoque en su vida espiritual. Escuchen esto, hermanos. El pecado interfiere en nuestro descanso. Y un cristiano cansado pierde su objetividad, pierde su meta, pierde de vista su destino eterno. El pecado interfiere en nuestro descanso espiritual. Y un cristiano cansado pierde de vista la meta, el objetivo, la razón por la cual Jesucristo le salvó y le puso en medio de un lugar llamado iglesia. El escritor de Hebreos lo dice de esta manera, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, todo lo que hablaron en contra de él, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristianos sin confesar su pecado, cristianos que no se han arrepentido de su pecado y que lo siguen solapando y lo siguen teniendo, serán cristianos cansados física, emocional y espiritualmente. Y un cristiano cansado pierde de vista totalmente, se le nubla su horizonte de eternidad en Cristo Jesús. Y hay mucha gente que prefiere vivir así antes que renunciar a lo que está afectando su relación con Dios. Amén. ¿Estamos ahí? Ok, número 2. La segunda causa por la cual podemos perder nuestro descanso. Uno es el pecado que ya está en nosotros, pero la segunda es la tentación que puede venir sobre nosotros. La tentación también nos quita el descanso que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Primera de Corintios 10:13 dice Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Ok? No os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones que tenemos a nuestro alrededor todos los días son totalmente humanas. Nadie puede decir, ay, es que se me apareció una tentación así muy sobreespiritual. No es cierto. Todas las tentaciones que tenemos son humanas. Ay, es que el diablo, vieras que casi lo veo el diablo. ¿Cómo estaba ahí el diablo? No es cierto. No te excuses en eso. Son tentaciones humanas. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de ¿qué? De lo que podéis. ¿Y por qué caíste? Ay, es que ya no pude resistir. No, sí podías resistir. No quisiste resistir, que es otra cosa. Dios te probó. Y Dios permitió que fueras tentado y tú te dejaste ir. Hasta de muertito te fuiste. Pero no fue porque no pudieras resistir.
Si tenías la capacidad de resistir, si podíamos resistir, pero no quisimos. No quisimos, esa es la verdad. Sino que dará también juntamente con la tentación la opción de la salida para que podáis soportar. Todos los días, hermanos, todos los días estamos expuestos a cientos de tentaciones, todos los días, de todo tipo, de todo tipo, porque a veces cuando pensamos en tentación, pensamos luego en lo inmoral, en una mujer, en un hombre. No solamente se trata de eso. Cuando hablamos de tentación, estamos hablando de todos aquellos actos que pueden llegar a causar pecado ofendiendo la santidad de Dios. Todos los días tenemos la tentación de mentir. Ay, no, es que si mejor dile que no. Mejor dile que mañana. Mejor dile que... Y hasta nuestros hijos los mandamos, ¿verdad? Con la mentira. Todos los días tenemos la tentación de mentir. Todos los días tenemos la tentación de transar. Ay, es que se descuidó y a lo mejor ni cuenta se dio que le bajó el precio. Mira, se equivocaron aquí en la Walmart. Y aquí dice 20 varos, se equivocaron, les faltó un 0. Agárrale y sácale fotos para que llegando allá. Todos los días estamos en frente de tentaciones, de hacerle daño a alguien, de tener sentimientos negativos, de envidia, de enojo, tentaciones de inmoralidad, por supuesto, de caer en vicios, de caer en adicciones. Ponle el nombre que quieras a la tentación. Siempre estamos rodeados de tentaciones. Ahora, a diferencia de la tentación y el pecado, la tentación no es necesariamente pecado, Una cosa es que tengas la tentación, no estás en pecado, porque las tentaciones están delante de ti. Decía José ahorita en la administración, como platillo te lo ponen, pero ya es nuestra opción si agarro el platillo o no lo agarro. Dice que el Señor, dice Pablo en Corintios, que juntamente con el platillo me va a dar la opción de darme la media vuelta y de irme. Ya será mi decisión. Así es que la tentación no es el pecado. No es pecado ser tentado a menos que caigamos en esa tentación. Miren el proceso como lo describe Santiago, también en tres pasos. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y muchos luego, ¿y el Job? A ver, ¿y el Job? ¿Y el Job? Job no fue tentado por Dios. Job fue probado por Dios. Job fue probado por Dios porque Dios le dio permiso a Satanás de que lo tocara. Así es que la tentación, hermanos, no proviene de Dios. Díganlo conmigo. La tentación no proviene de Dios. ¿Ok? La tentación no proviene de Dios. Él nos manda pruebas para fortalecer nuestra fe. Son situaciones que debemos de enfrentar, pero no tienen que ver con el pecado. Una enfermedad es una prueba, no es una tentación. Y no caes en enfermedad por gusto propio, a menos que estés loco, ¿verdad? Pero en tu sano juicio no vas a caer en una enfermedad porque tú decidiste enfermarte. Es algo que tú no controlas, pero es una prueba en la cual Dios va a probar tu fe. Dios va a probar nuestra fe. Así es que, acuérdense, la tentación no viene de parte de Dios. Estamos sujetos a este mundo, estamos sujetos a la corrupción de este mundo y estamos sujetos a caer en tentación. La Biblia identifica muy bien quién es el tentador. Si se acuerdan de cuando Jesús estaba en el desierto después de que fue bautizado, dice Mateo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Jesús podía hacer eso? Por supuesto que sí. Tenía hambre, habían pasado 40 días y no había comido nada. Así es que a Jesús nada le costaba en el poder de Dios
poder transformar la materia inorgánica en materia orgánica. ¿Qué problema había? Acababa de reprender al mar y la tempestad y había multiplicado panes, peces. ¿Qué le costaba hacer eso? Nada, por supuesto que nada le costaba. Pero era una tentación que Satanás le estaba presentando. Y Jesús sabía que estaba frente a la tentación, pero Jesús no cayó en el pecado de hacerle caso a Satanás. Ahí está la diferencia. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre. Y pum, se enojó el diablo y se fue. Juntamente con la tentación, el Señor proveyó la salida. Porque no ha sobrevenido a nosotros ninguna tentación que no sea humana. La tentación de comer, ¿era algo muy espiritual? No. Para Jesús, en su cuerpo físico, no. Era una necesidad. Tenía hambre, por supuesto. Muchos de aquí ya están pensando ahorita en lo que van a ir a lonchar, saliendo de aquí. Algunos no desayunaron. Ya se habían mal acostumbrado a estar viendo al pastor predicar y acá con sus taquitos de... Ya estamos aquí, o su menudito acá. Hoy. Pablo le tiene que decir a los hermanos de Tesalónica, en primera de Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, les dice Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado, ¿quién? El tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Y va a llegar el tentador a tratar de meterle malas enseñanzas a la iglesia de Tesalónica. Y Pablo dijo, esto se me hace que por ahí me los van a tentar. Así es que voy a mandar a uno de mis colaboradores que vaya a ver cómo están los hermanos de la iglesia. Así es que Dios, hermanos, no nos manda tentaciones. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Dice el versículo 14 de Santiago 1. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia, es decir, sus malos deseos, sus deseos engañosos, sus egoísmos, sus vanidades, lo que le gusta, lo que te atrae. Su propia concupiscencia es que atraído primero y después seducido. La tentación se presenta en lo que nos es atractivo para nosotros, hermanos. Y el enemigo sabe perfectamente en dónde, en qué áreas podemos pecar. Satanás no te va a presentar una tentación que no vaya de acuerdo a tu perfil. Igual que Google, Satanás nos tiene bien perfilados a todos. Y sabe por dónde nos va a poner la tentación. Si tú nunca has batallado en tu vida con el alcohol, nadie te va a ofrecer ni siquiera una cerveza. A donde vayas, ni caso te van a hacer. Pero si estás batallando con el alcohol, compadre que te encuentras, compadre que te invita. Y vas a la tienda y vas a la de las sodas, a la sección de las sodas, y cuando te das cuenta, estás en las verdes. Ya está. Híjole, es que hacía un calorón allá afuera y juntamente te dará la salida. Date la media vuelta, regrésate. Acá están las cocas, mano. Que igual te hacen daño, ¿verdad? Pero Satanás sabe nuestro perfil. Nos tiene bien perfilados. Sabe dónde nos va a poner. Conoce cuál es nuestra propia concupiscencia, cuáles son los deseos de nuestro corazón, lo que te gusta de una forma desmedida y que sabes que te cuesta trabajo controlar. Ahí es donde viene la tentación. El tentador va a procurar hacernos caer buscando algo que a nosotros nos gusta. Nunca te va a poner cosas que no te llaman la atención. Si te gusta el alcohol, te va a poner donde hay. Si te gustan las mujeres, te las va a poner en bandeja de plata. O a las mujeres también. A las mujeres que les gusta andar, ¿verdad? Por acá, por allá, les va a dar las armas necesarias a las mujeres. Son diferentes armas y son diferentes maneras de provocar la tentación para un hombre hacia una mujer y para una mujer hacia un hombre.
Bueno, ahora ya en este tiempo es todo mezclado, ¿verdad? El hombre sabe dónde puede conseguir mujeres y sabe cuáles son sus armas para poder conseguir una mujer. Las mujeres saben dónde pueden conseguir un hombre y saben cuáles son sus armas para poder conseguir lo que están buscando. Se quedaron muy seriecitos. Pero así es. Así es. Satanás nos tiene perfilados. Satanás sabe por dónde es la cosa. Satanás sabe cuál es el modelito que te gusta. Seas hombre o seas mujer, sabe lo que te gusta. Y sabe lo que te va a ofrecer. Mire este caballero. Le presento, señorita, este caballero, mire. Es exactamente como el que acaba de dejar. Igualito. Mismo modelo. Hasta misma carita casi. ¡Ay, este sí es el bueno! Fail. Si sabes que te gustan los business fáciles, Satanás te va a poner donde hay business fáciles. Las tentaciones, hermanos, van a llegar por donde nosotros somos más vulnerables. Y antes de que caigamos en ellas, antes de que se conviertan en pecado, roban el descanso del cristiano. Y muchas veces esas tentaciones nos están dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. No hemos caído, pero ahí están. Y llega la noche y te acuestas y apagas tu luz y queda todo en silencio. Híjole, esta oportunidad no la voy a dejar pasar. Esta oportunidad que se me está presentando, ahora verás, ¿cómo le haré? Se me hace que a lo mejor si mañana voy por acá o por allá y como que me hago el aparecido y ahí está el cristiano y el descanso se va. Y al día siguiente nuestro espíritu está tan débil porque en lugar de dedicarnos ese ratito de la noche a buscar la presencia de Dios y a orar, empezamos a lidiar con esa tentación que nos está dando vueltas. Y a la mañana siguiente estamos, por supuesto, cansados espiritualmente, cansados emocionalmente. Y se nos vuelve a presentar la tentación. Y atáscate, Matías, que de esto no hay todos los días. Y caemos. 15, versículo 15 de Santiago 1. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ese es el tiempo en que está concibiendo en nuestras mentes, robándonos el descanso. Entonces da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y entonces volvemos al primer punto, al punto anterior. Pero las consecuencias de haber cedido a la tentación, hermanos, cada vez van a ser más graves. Cada vez nos van a lastimar más. Y cada vez nos van a dejar más incapacitados para poder cumplir la voluntad de Dios. Cada vez que caemos en la tentación, cada vez que cedemos a la tentación, cada vez que caemos y se convierte esa tentación en pecado, podemos ir, como dijimos en el primer punto, al Señor. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero cada vez que lo hacemos, espiritualmente quedamos debilitados. Ya no es igual. Ya no es igual. Ya quedó una cicatriz, ya quedó una marca, ya quedó un dolor, ya quedó un recuerdo que nos puede atormentar, ya quedó algo que nos va a seguir debilitando. El Señor nos puede fortalecer, por supuesto que sí. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero a David, en la vida, lo que le restó de vida, no se le olvidó ni se le fue de la mente la imagen de su amigo Urías siendo atravesado por una lanza. Nunca se le fue, a pesar de que tenía la mujer que amaba, a pesar de que Dios le había dado a Salomón, su hijo, que iba a ser un gran rey. A pesar de eso, David, hasta el último día de su vida, sus recuerdos por haber cedido a la tentación le robaron el descanso que necesitaba para enfocarse en su meta. Número 3. El pecado nos roba nuestro descanso. La tentación
nos puede robar nuestro descanso. Pero también las tragedias y la confusión que se vive en este mundo, hermanos, nos puede robar nuestro descanso. Pero Cristo en nosotros es la base de nuestro descanso. El Salmo 42, versículo 3, un masquil de Asaf, un salmo de enseñanza. Dice Asaf: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, cómo la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vivimos muchas tragedias, hermanos. Vivimos muchos momentos de confusión a lo largo de nuestras vidas, que no tienen que ver necesariamente con la tentación o con el pecado en nuestras vidas. Son cosas que escapan de nuestro control, que nosotros no las provocamos. Esta pandemia que estamos viviendo no es culpa de ninguno de ustedes ni mía. Son circunstancias que estamos viviendo. La circunstancia económica de los países que se vive no es culpa de nosotros, son circunstancias que nos tocaron vivir. Un diagnóstico de enfermedad, un accidente, algo que sucedió en nuestra vida, nosotros no lo buscamos y no es causa de tentación ni es causa de pecado. Simplemente son cosas que suceden en nuestras vidas todos los días y estamos expuestos a ese tipo de cosas. El salmista está describiendo una situación que no pudo controlar. Una adversidad que le hizo perder la paz interior, el descanso, la angustia que le provocaba, dice, lágrimas de día y de noche. No sabemos qué había pasado, pero el versículo 1 empieza diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Estaba desesperado, algo había sucedido, algo que él no pudo controlar. Algo de lo que él no se podía arrepentir porque no fue su culpa. Algo de lo que no tenía que pedirle perdón a Dios porque él no lo provocó ni ofendió la santidad de Dios. Pero fue algo que le robó el descanso, le robó la paz. Y de día y de noche las lágrimas estaban en su rostro. Pero en medio de esa angustia, en medio de ese dolor, el salmista tiene un recuerdo. Se acuerda de algo que le da esperanza de volver a descansar en el Señor. Se acordaba de cómo en un tiempo él había conducido a la multitud a tener una relación de adoración con Dios. Se acuerda de los tiempos de alegría. Se acuerda de la fiesta espiritual de la que él había participado. Y ese recuerdo se convierte en ese momento en un arma poderosa espiritualmente. De un estado de angustia, de lágrimas, de día y de noche, de pronto se vuelve en un estado de esperanza, de saber que el descanso de ese tiempo difícil está por llegar. Dios le va a dar el descanso que necesita. Dios le va a volver a dar esos momentos de alabanza. Amados hermanos, por favor, escuchen con mucho cuidado esto. ¿Están despiertos todos? Ok. Y allá en casa espero que también estén despiertos todos. Escuchen esto, por favor. Todo lo que haces para el Señor, todo lo que hacemos sirviendo al Señor, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, todo lo que nuestros hijos viven dentro de la iglesia desde pequeños, todos esos momentos, cuando estás activo en un ministerio, cuando estás activo en una reunión como esta, cuando vienes, cuando dejas cosas que podrías estar haciendo y decides venir a la casa de Dios, todos estos momentos, hermanos, todos estos momentos se van convirtiendo en un poderoso arsenal para cuando llegan los momentos difíciles en nuestras vidas. Todo lo que vivimos en Cristo se convierten en semillas de descanso, en semillas de fortaleza que se van almacenando en nuestro espíritu.
No son iguales los recuerdos de nuestra niñez. No son iguales los recuerdos familiares o de nuestros amigos. Todos podemos recordar nuestra niñez, momentos felices, no felices, podemos recordar amigos y podemos recordar muchas cosas de nuestra vida. Pero, todas las vivencias y todos los recuerdos que tengas, que viviste dentro del Evangelio, dentro de la iglesia, dentro de tu familia con Cristo, todos esos recuerdos, hermanos, se van a convertir en un poderoso arsenal espiritual. Por esta sencilla razón, porque los recuerdos de nuestra vida fuera de Cristo, hermanos, van a nuestro subconsciente y pueden alimentar quizás nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pero todo lo que vivimos en Cristo va directamente a nuestro espíritu. El estar aquí sentados ahorita ustedes, presencialmente, está dejando una semilla en su espíritu. Y el resto de su vida van a recordar esta reunión y las anteriores y en las que han estado. Y cada vez que ustedes están aquí sirviendo, trabajando, haciendo algo para el Señor, todo eso, hermanos, son semillas. Y lo estamos viendo aquí en el Salmo 42. Asaf está diciendo, cuando mi dolor, cuando lo que me abatía era mi pan, mis lágrimas de día y de noche, entonces los recuerdos de cómo conduje al pueblo de Dios a la adoración, y al escuchar la fiesta de alabanza que había, y lo que vivimos en el grupo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en el santuario, en el caso de Asaf, todo eso le regresó a Asaf la confianza, la esperanza, y entonces en lugar de darse por vencido y tirarse a la depresión, dijo: espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Todavía me falta, todavía esa semillita, esa semilla, ese recuerdo que estaba ahí, de pronto cobró vida. De pronto reanimó las fuerzas del salmista y dijo: Señor, todavía me falta. Tú eres mi esperanza, tú eres mi salvación. En ti he confiado y no me vas a abandonar. Y eso nació en él. Muchos han vuelto al camino del Señor por lo que una vez vivieron en el Señor dentro de la iglesia. Ese recuerdo los movió a regresar. Cuando alguien ha vivido en el Señor, cuando alguien ha servido al Señor, cuando alguien ha tenido experiencias de vida en la iglesia y se aleja, va a vivir sin tener descanso espiritual y probablemente descanso emocional y descanso físico. Cuando alguien se aleja del Señor, pero tarde o temprano, esas experiencias volverán a producir vida y te van a hacer volver. Y entonces podremos tener el descanso que solamente el Señor nos puede dar. Nadie puede servir al Señor y darse la media vuelta e irse. Nadie. Si no, pregúntenle a Jonás, si es que llegan al cielo y lo ven. Pregúntenle qué se siente. Nadie puede hacerlo. Pregúntenle a los que abandonaron a Pablo. Pregúntenle a la gente que andaba con Pedro. Y si no, pregúntenle a algunos hermanos aquí de la iglesia. Esta semana se me vino a la mente un cantito viejo y lo grabé ahí de loco ahí con mi guitarra y yo. Perdón, Benji, estuve interfiriendo en otro ministerio que no es el mío, pero lo grabé el cantito. Si lo metieron en Facebook, vean el cantito y vean los comentarios de mucha gente ahí abajo. Gente que yo conocí de niños en la iglesia y que yo sé que están lejos del Señor. Y muchos dijeron: me acuerdo de ese cantito. Me acuerdo que en los campamentos, me acuerdo cuando estábamos en el grupo de niños, de embajadores del rey. Me acuerdo que allá en el centro estudiantil bautista nos pusieron a hacer mopeds para los niños y
Y esos recuerdos, hermanos, todo lo que vivimos en Cristo se vuelve inmediatamente en un arma poderosa espiritual de parte de Dios. El Señor dijo, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Así es que todo lo que hacemos nosotros en el Señor, hermanos, todo está ahí registrado. Todo. Los que han trabajado en este edificio, los que han venido a las reuniones de varones, de mujeres, los que vienen a los servicios, los que trabajan en cualquier ministerio, todo se va almacenando en tu ADN espiritual. Todo está ahí, todo. Ahora, me preocupan mucho los niños, a los que les estamos robando la oportunidad de seguir formando esos recuerdos y esas experiencias de vida. Me preocupan, sí. Me preocupa que no vengan. Me preocupa cuando decidimos darles otro tipo de experiencias y se las cambiamos por las experiencias que pueden tener en el reino de Dios. Es preocupante. Muchos quizás no lo ven. Los recuerdos que puedan tener allá afuera serán muy bonitos y muy emocionales, pero los recuerdos aquí adentro van a ser el instrumento que les va a regresar en un día, en un momento de sus vidas, quizás hasta cuando tengan 70, 80 años, pero esos recuerdos les van a traer nuevamente el gozo de la salvación al que se refiere Asaf. Van a venir tiempos difíciles, hermanos. Muchos adultos, nosotros también, hermanos, nos estamos privando de seguir acumulando experiencias en Cristo, y van a venir días difíciles. Siempre están a la puerta los días difíciles, cuando serán nuestras lágrimas el pan de día y de noche, y muchos no van a tener de dónde agarrarse. Muchos no van a tener esas vivencias para poderse sostener cuando venga el tiempo difícil, y no vamos a poder tener el descanso que necesitamos. Si no tenemos el descanso que necesitamos por causa del pecado, por causa de la tentación, o por alguna situación que escapa de nuestro control, recuerden, hermanos, Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Y tenemos que agarrarnos, y tenemos que seguir insistiendo en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Véngase, Benji, ahora te me fuiste muy lejos. En nuestras familias, hermanos. Porque el Señor de ahí va a tomar, La base de nuestro descanso es el Señor. Y si hay algo, hermanos, que nosotros no podemos controlar, el pecado lo podemos confesar y pedir perdón delante de Dios. De la tentación podemos darnos la media vuelta y huir de la tentación. Y de lo que no podamos controlar, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Para qué nos angustiamos? Si son cosas que humanamente no podemos controlar, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún queda tiempo para alabarle. Salvación mía y Dios mío. Pero necesitamos esos recuerdos, necesitamos esas vivencias. Servir a Dios, hermanos, amar a Dios, convivir en nuestra iglesia, hacer algo por la obra de Dios, no solamente es hacer algo para entretenernos. Todo eso tiene un peso espiritual en la eternidad. Todo. Y se los puedo decir a mis 58 años de edad, y después de haber visto cientos de testimonios, les puedo decir, como muchos de esos niños que crecieron en la iglesia y que tuvieron un contacto, y que por alguna razón sus padres decidieron irse, alejarse y se fueron, y los chicos se perdieron en el mundo y se fueron, después de muchos años, todos, uno a uno, van regresando. Heridos, lastimados, con profundas cicatrices.
Me ha tocado ministrar y aconsejar a muchos por medio del internet. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué te saliste? No tenías necesidad de estar viviendo lo que estás viviendo ahorita. No tenías necesidad de haber fracasado de esa manera. Pero todo lo que hacemos, hermanos, tiene repercusión en el mundo espiritual. Y esa semilla ahí está. Y los que tienen hijos ahorita, todavía pequeños, por favor, no dejen de sembrar esa semilla. No le roben esa semilla a sus hijos por nada del mundo, porque la van a necesitar. Porque la van a necesitar. Porque el mundo es muy difícil y se está poniendo peor. Y la van a necesitar. Y si tú se la robas ahorita, ¿de dónde se van a agarrar? ¿De dónde se van a agarrar? Algunos a mí me han dicho, fíjate que tengo un recuerdo, pero muy lejano, de cuando estábamos en la iglesia. Tengo un recuerdo muy lejano de cuando nos reuníamos. Y ese recuerdo es el que me ha ayudado a regresar otra vez al camino del Señor. Pero ¿por qué tener un recuerdo lejano? ¿Y por qué no tenerlo presente todo el día? ¿Por qué no tenerlo presente todos los días en nuestra vida? Pónganse de pie, hermanos. El Señor es nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor. Y Él estará con nosotros. Y Él nos va a dar la salida. Y Él nos va a dar el descanso que necesitamos. Y vamos a orar. Y yo no sé si alguno de ustedes se ha sentido cansado. Se ha sentido cansado porque el pecado cansa, la tentación cansa y las circunstancias de la vida cansan. Y muchas veces no hemos encontrado el descanso que necesitamos. Pero Cristo en nosotros, bendito sea el Señor, Cristo en nosotros es la base de nuestro descanso en el Señor. Es la base de mi descanso. Es la base para que en la noche yo me acueste y pueda decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cierra tus ojos y dile, Señor, tú eres mi pastor. Y yo sé que nada me va a faltar. Y yo sé que el descanso que necesito tú me lo vas a dar. Si hay algo por lo que haya que pedir perdón a Dios, hermanos, si hay pecado en nuestra vida, es un buen tiempo para confesar al Señor nuestro pecado y pedirle perdón. Lávame más y más de mi maldad, decía David. Lávame más y más de mi maldad. Reconozco mis rebeliones. Reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si has estado batallando con una tentación, hermano, hermana, dale la vuelta. Dale la vuelta. Fiel es el Señor, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Resiste, resiste. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya vencido la prueba recibirá la corona de la vida. Dale la vuelta a la tentación. Ya no dejes que la tentación robe tu descanso. Dale la vuelta, escápate, huye, corre, como lo hizo José. Cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir, José huyó, José corrió. Le costó que lo echaran a la cárcel, pero él huyó. Él no quiso comprometer su santidad. Si algo que no puedes controlar te está quitando tu descanso, si un diagnóstico de enfermedad te está quitando tu descanso, si una situación matrimonial te está quitando tu descanso,
Si una situación con tus hijos te está quitando tu descanso, espera en el Señor. Espera en Dios, porque aún has de alabarle. Aún has de alabarle. Salvación mía, mi Dios, mi escudo, ¿en quién confiaré? Solo tú, Señor. Solo tú, Señor.